Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy aquí con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que le permitan poder evaluar, observar y saber exigir, así como apreciar la buena arquitectura. Bueno, y en el día de hoy nos dedicamos a lo que va a ser la exposición de comienzo de semestre y de comienzo de año académico que como ustedes saben, hemos emprendido nuevamente y la hemos emprendido con un grado, gracias al Señor, de mayor presencialidad. Esta exhibición que ha estado a cargo del profesor y coordinador, una persona que ustedes conocen muy bien y coordinador de nuestra unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez, con un apoyo de nuestra distinguida alumna Lisbeth González Vélez, se titula Cripto Archipiélago. Es una exploración de cómo se puede representar el proceso histórico de la arquitectura en Latinoamérica y el Caribe y que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XXI, es decir, hasta nuestros días. Esta exhibición presenta la historia de manera visual, con imágenes procesadas en computadora, unas simulaciones que estaremos compartiendo, el profesor y Lisbeth estarán compartiendo con nosotros durante el proceso del programa. La verdad es que es un concepto sofisticado, diferente, que necesitamos que nos ayuden ambos para poder adentrarnos en lo que va a ser esta exposición que va a estar disponible durante la primera semana de este semestre. Y sin más, porque no quiero restar del poco tiempo que tenemos para este programa, le doy la bienvenida nuevamente a nuestro distinguido profesor Jesús Meléndez Vázquez y a nuestra distinguida alumna Lisbeth González Vélez. Buenas tardes a ambos y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buenas tardes, gracias por recibirnos, en verdad es un placer siempre. Un placer, buenas tardes a todos. El privilegio es todo mío y recuerden, este es el programa de ustedes, es el programa de la Escuela de Arquitectura. Pero quiero que procedan ustedes, profesor, supongo primero, nos expliques un poco de qué trata esto de criptoarchipiélagos brevemente y qué es lo que podemos encontrar en esta gran exposición. Adelante. Claro que sí. Si me permites presentar aquí. Perfecto. Mira, es algo relativamente sencillo. Criptoarchipiélagos, Images, Postcolonial Epics and Architecture es una exhibición que muestra una investigación que busca las relaciones entre las imágenes, la historia de la arquitectura, particularmente de Latinoamérica y el Caribe, y la historia de la colonización, especialmente cuál ha sido ese rol particular de la imagen desde el siglo XV en adelante, ¿verdad? Que desde 1492, ese año se vuelve, ¿verdad? Un punto de inflexión para la historia
de las Américas, ¿verdad? Desde los vicerreinados hasta la formación de las repúblicas, hasta lo que conocemos hoy día, ¿no? O sea, que para entender antes de que proceda, esto no incluye la arquitectura precolombina, a partir del descubrimiento hasta nuestros días. Exactamente, Ok, exactamente. perfecto. Entonces, Adelante. la investigación marca particularmente la idea de imagen computacional, ¿verdad? Imágenes que son procesadas en nuestras computadoras, inclusive hoy día nosotros podemos procesar imágenes desde nuestros teléfonos inteligentes, ¿no? O sea que la investigación toma esa imagen computacional como este dispositivo que cuestiona una correspondencia entre prácticas de arquitectura, mayormente con un enfoque postcolonial, es decir, que prácticas que miran de manera crítica el pasado colonial y los formatos técnicos, es decir, dibujos, fotografía, imagen, ¿verdad? Como esta periodización histórica aceptada por el mundo occidental para poder reanimar mitos, narrativas, ¿verdad? De el imaginario latinoamericano. O sea que esa es la contribución que hace esta exhibición. Ok, y la exhibición o el material que se exhibe, y así como el orden, quizás la lógica, Ujú. responde al producto de uno de los cursos de tu unidad, ¿verdad? El curso de Historia de Arquitectura 301. ¿Es así o no es así? Exactamente. Los que van a estar participando de esta exhibición van a estar viendo el esfuerzo de un año y medio académico, ¿no? De estudiantes que con mucha valentía dijeron sí para hacer estos proyectos y hoy, ¿verdad? Vamos a poder cosechar los frutos de ese arduo trabajo, ¿verdad? Que en el momento uno dice, bueno, esto es poco complicado, pero luego uno va entendiendo el por qué, ¿no? O sea, que siempre hay una agenda dentro de la unidad de historia y teoría. Vamos a hacerle una pregunta a Lisbeth. Lisbeth, tú fuiste estudiante de este curso en alguno de sus momentos, ¿es así? Correcto. Y cuando estabas trabajando en estos esfuerzos, antes de estar de lleno en el montaje de la exposición como estás ahora, eh, ¿cuál fue tu experiencia en términos de crecimiento como estudiante? ¿Entendías el proceso? En qué te ayudó este proceso, entiendes tú, en tu formación como arquitecta? Durante el curso tuvimos la oportunidad después de tener el profesor mano a mano con nosotros a través de las investigaciones, leyendo, haciendo varias investigaciones. Y lo interesante fue que como es en grupo, cada quien pudo dar de su conocimiento para crear lo que es un manuscrito y luego poder representarlo a través de imágenes y crear unas formaciones y unas simulaciones que luego se presentan. Como asistente de cátedra, ahora yo tengo la oportunidad de ayudar a estudiantes a través de su proceso, ayudarlos a través de su creatividad y lo encuentro muy enriquecedor. Ahora poder verlo en una exhibición. O sea, que es interesante lo que has vivido, porque primero lo viviste como una estudiante más de la sección y Ujú. luego tu perspectiva cambia porque pues, el profesor entendió el valor tuyo en la academia y te invitó a ser su asistente de cátedra y has estado colaborando desde ya la posición de la cátedra y no necesariamente de la posición de la estudiante regular que fuiste sí en un momento del curso, ¿verdad? Así es. Ok. Eh, es una experiencia muy buena poder estar ayudando a los estudiantes y realmente durante el curso pues me ha ayudado para lo que es ahora arquitectura, verlo desde otro punto de vista que quizás como estudiante no lo pude aprovechar. Bueno, pues hablemos ahora un poco más de cómo está organizada la exposición, qué es lo que cubre la exposición, qué es lo que van a ver en la exposición y cómo la van a ver aquellos que visiten la exposición. Primero, hasta cuándo se inaugura cuándo es que inauguramos la exposición y por cuánto tiempo va a estar abierta. Claro, la exhibición inicia el miércoles 24 de agosto, O sea, la próxima semana. próxima semana, hasta el 31 del mismo mes, ¿verdad? O sea, va a estar el equivalente a una semana. Va a haber oportunidades de que el 24 se pueda hacer una
presentación, una explicación particular del contenido de la exhibición que está dividida en cuatro partes, ¿verdad? Se muestra una historiografía visual, es decir, imágenes que han sido indispensables en el proceso de colonización desde el siglo XVI particularmente hasta el siglo XXI, con estas imágenes procesadas que curiosamente toman una forma jocosa, ¿no? Con esta idea del meme de Internet, pero curiosamente revela unas problemáticas dentro de nuestra sociedad. También vamos a presentar cuál es el argumento visual de la exhibición y en el centro vamos a tener esta documentación de una historia, un imaginario de un galeón que va a zarpar hacia el Atlántico para descubrir cuatro archipiélagos ocultos. No sé si tienes alguna visual que pudieras compartir con nosotros. Estamos viendo. Claro que sí. De hecho, te puedo enseñar hasta el mapa cartográfico con que curiosamente este galeón postcolonial va a utilizar, va a navegar, ¿verdad? En las cuatro rutas originales, ida y vuelta de Cristóbal Colón en el momento del descubrimiento de 1492. Y, No, pero, sí, sí, pero en un momento, mantente claro, en la vista anterior, porque para aquellos que nos están viendo no es tan fácil claro. de entender y recordemos que siendo este un programa que sale por radio, hay gente que no está teniendo el beneficio de las visuales. Lo que tenemos aquí, obviamente, es un mapa Ujú, que va desde la costa europea, sur de Europa y obviamente la costa africana hasta América, ujú, pero que es un mapa modificado ujú. porque es un mapa que entre Europa y América hay otros eventos, hay otras tierras, aparentemente, o luce haber otras tierras Sí. que no existen en realidad, son productos de la propuesta o de la imaginación, ¿verdad? Es así. Exactamente. La investigación y la exhibición mira el océano Atlántico como un espacio de importación y exportación epistémica, es decir, es donde se ha dado históricamente la circulación de conocimiento entre Europa y las Américas. Así que nosotros utilizamos eso, inclusive no somos los primeros que trabajan o intentan heurísticamente conceptualizar el Atlántico como un territorio. Tenemos a Paul Gilroy en su libro de 1993, The Black Atlantic, ¿verdad? Que Ujú. intenta conceptualizar la idea del océano Atlántico con la experiencia racial, ¿verdad? Mayormente de la población negra, ¿verdad? Sí, y de hecho, la gráfica que estás Ujú. compartiéndonos es bien interesante porque nos invierte, por lo menos en la imaginación de todos nosotros, en la percepción de todos nosotros, invierte los sólidos con los huecos, pareciendo, con los vanos, pareciendo el océano, el sólido y las tierras, los vanos, o sea que hace ese juego visual que nos transporta como que a una realidad diferente y convierte el océano, el Atlántico en este caso, en un territorio, como que no lo visualizamos como tal, pero es un territorio. Entonces, ustedes ocupan ese territorio o intervienen con ese territorio en esta propuesta de exhibición, ¿es así? Exactamente. Y de hecho, el Océano Atlántico es bastante vasto, que esto es solamente el inicio de próximas variaciones que tendríamos en el futuro, pero es una alternativa de cómo ubicarnos, ¿verdad? Posicionarnos en este espacio de intercambio epistémico, ¿no? Qué curioso. Entonces, todos estos eventos que ocurren en el océano, que surgieron ustedes en el océano, están organizados de acuerdo a los viajes Sí, de exactamente. Cristóbal Colón. Exactamente, cada estudiante se le asignó un viaje, era su responsabilidad cómo incorporar la temática histórica de, por ejemplo, el viaje de 1492, incorporarla dentro de la realidad y formación de los archipiélagos y cómo se urbaniza, ¿verdad? Cómo se empiezan a desarrollar arquitecturas efímeras, ¿no? Dentro de esta formación geológica.
O sea que estas formaciones son unos archipiélagos y esos archipiélagos de alguna manera inciden o informan la exposición, la exhibición Claro que sí. que ustedes están presentándonos o montando. Definitivo. Dentro de lo que sería una gran mesa, ¿verdad? Que vamos a tener en el centro de exhibición, vamos a tener un proyector. Quizás podríamos verlos, no sé si tienes una imagen de eso. Claro que sí. Esto sería un ejemplo de lo que sería la historia principal de la exhibición, que sería este galeón con una cámara diseñada exclusivamente para poder percibir, ¿verdad? Capturar estos archipiélagos ocultos. Tienen vistas del exterior, alrededor del archipiélago y dentro del archipiélago. O sea que los usuarios de la exhibición van a poder experimentar la totalidad desde vistas aéreas, perspectivas del archipiélago y adentrarse al archipiélago en su totalidad. Y cada archipiélago recibe o reúne o contiene una información diferente. Sí, exacto. Cada archipiélago está basado en un precedente latinoamericano arquitectónico. En este caso, la imagen que estamos viendo con la vista de la costa, con una serie de cruces e iluminación holográfica, está basada en el edificio de la Capilla de las Capuchinas de Luis Barragán, ¿no? Y los estudiantes trabajan Este en particular. este en particular. Este en particular, pero no todos. O sea, No, este en no. particular. Ok. Exactamente. Ujú. Ellos entablan una conversación sobre la implicación de la luz en el espacio de la Capilla de las Capuchinas, pero reinterpretado desde una óptica digital. Pero no nos adentremos tan en detalle porque yo no creo que hayamos logrado llevar todavía el mensaje a la audiencia nuestra de que en qué consiste. Este es un concepto bastante complejo. Tenemos una propuesta de un recorrido histórico Ujú, de América Latina y el Caribe a través de unas visuales, ujú, pero pero también, pero también organizado sobre unos eh, supuestos territorios que no existen ujú, y que están alineados a los viajes de Colón y ujú, y que cada territorio de estos, que son archipiélagos que no existen, son imaginarios, ujú. contiene una parte de la información de la exhibición. ¿Es así? Sí, sí, eso mismo es, sí. Ok, y esta parte de la información lo que nos muestra es arquitectura latinoamericana, pero de alguna manera reinterpretada o revisitada Sí, de forma diferente, desde una perspectiva o desde un extremo diferente. exactamente. Lo que se busca es que los estudiantes puedan desarrollar esta idea de prácticas autónomas en donde vean primeramente a un precedente latinoamericano y puedan extrapolar principios arquitectónicos y desarrollarlos, ¿no? O sea que estas historias, estos imaginarios sirven ese propósito en particular. Pero ese propósito tiene que sintetizar el objeto arquitectónico o la propuesta arquitectónica a sus componentes más sólidos o más esenciales Ujú, eh, y destacarlo sobre lo general que tiene todo objeto arquitectónico y destacar lo que lo hace esencialmente diferente o particular. Eso es lo que se ajá, busca, que el estudiante o que el visitante pueda entender ujú. cuál es la esencia del objeto o cuál es la esencia del discurso, porque no es solamente un objeto, del discurso de un arquitecto de una época. Has dado en el clavo. Ciertamente es que los estudiantes puedan ver estos precedentes latinoamericanos y entender la esencia, el argumento casi, ¿verdad? De esto, de las decisiones particulares que hicieron los arquitectos que les precedieron y que ellos puedan lograr aplicarlos en este componente de diseño. Pues he dado en el clavo por accidente, porque tengo que confesar que el concepto es muy sofisticado y todavía no he logrado recogerlo completo y no lo vamos a poder hacer en esta primera mitad porque se nos ha acabado el tiempo para esta primera mitad del programa, pero nadie se preocupe, volvemos con más explicaciones en la segunda mitad en unos minutos
Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. No se retire nadie, permanezca con nosotros que volvemos en unos minutos. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En este programa, como todas las semanas, les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, con la ayuda de una nueva tecnología, además de escucharnos por radio, podrán vernos a través de nuestro canal de YouTube. Nuevamente, como les deseé al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud. Y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad, continúan conmigo nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús, gracias por estar con nosotros todavía. Y nuestra distinguida alumna Lisbeth González Vélez. Saludos, Lisbeth. Qué bueno tenerlos aquí en esta segunda mitad y no me dejaron solo con este tema que es un poco complicado y que escapa a veces el entendimiento de algunos de nosotros que no somos tan brillantes como son ustedes dos. Bueno, pero para aquellos que no se habían comunicado o conectado anteriormente en el programa y que se están conectando con nosotros ahora, estamos hablando sobre esta exposición, esta exhibición que comienza o que da paso al comienzo de nuestro nuevo año académico y particularmente de este semestre otoño del 2022. Una exposición que le han dado con llamar o que han titulado Cripto Archipiélagos. Y estábamos hablando en la primera mitad del programa que es un recorrido sobre la historia de Latinoamérica y el Caribe, un recorrido visual y utilizando la arquitectura como su referente más importante. Esto es producto de 3 semestres de un curso nuestro aquí en la escuela, de un curso de Historia de la Arquitectura, que es el curso 301. Y todo el material de la exposición o de la exhibición es material producido por los estudiantes de esas distintas secciones del curso y obviamente dirigidos y organizados bajo el profesor y bajo Lisbeth, que son las personas que se han echado encima gran parte del trabajo de la exposición. Pero sin más, nos habíamos quedado en tratar de entender esta exposición y habíamos hablado de estos archipiélagos fantásticos no existentes que se sugieren en el medio del océano Atlántico. Es como si poblaran el océano Atlántico de territorios que no existen y que se organizan a lo largo de las rutas de Colón, porque debemos de explicar que sí es un recorrido a través de la historia de Latinoamérica, pero no incluye la historia precolombina, sino que es a partir del descubrimiento o del encuentro, como le gusta decir a muchas personas, de culturas entre Europa y América en el 1492, pero que llega en la exposición, atiende hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Sin más, quisiera seguir viendo algunas de las visuales que ustedes tienen para seguir entendiendo esto un poco y que me hablaran, debiéramos de comenzar, si me pueden explicar de dónde surge esta idea de nuevos territorios y poblar nuevos territorios con vocabulario arquitectónico. Parecería que América no necesita territorios adicionales, tenemos terreno suficiente, pero en vez de escoger lugares reales, parece que
preferimos ir a lugares fantásticos para poder de alguna manera hacer esta propuesta de reinterpretación de la arquitectura y de recorrido y de recorrido histórico a través de esta arquitectura reinterpretada. No sé, estoy tratando de poner los pensamientos en orden, pero yo creo que ya hasta aquí llegué, no doy para más, o sea que me pongo a disposición de ustedes para que me sigan explicando un poco de qué trata y de qué es lo que vamos a estar viendo. Claro, claro. Fíjate, me gustaría explicar la premisa de dónde surge. Yo, el contestar esa pregunta, ¿dónde surge? Es un poco intelectualmente riguroso, pero también de manera jocosa, ¿no? Entonces, la investigación identifica una contribución, una presencia de lo que se llaman formatos técnicos, ¿verdad? En la historia occidental mayormente se define una historia, una periodización histórica de la presencia de formatos técnicos pertinentes para la arquitectura, es decir, el dibujo, la invención de la fotografía y hoy día, en un contexto digital, el procesamiento de imágenes. Lo que nosotros argumentamos dentro de la exhibición es que desde la invención de la imprenta en el siglo XV y en coincidencia con el descubrimiento de las Américas, la importación del texto, la imagen del texto y la imagen del dibujo crea una relación didáctica distinta a la que se desarrolla y se entiende la arquitectura en la Europa del siglo XV. Para que nos escuchen, la idea del dibujo, según un historiador del arte alemán que se llama Erwin Panofsky, dice que el acto de crear un dibujo, por ejemplo, utilizando el sistema de perspectiva lineal, requiere de construir toda una estructura para poder visualizar lo que vemos, ¿verdad? Pero en las Américas y en el proceso de producción de esa arquitectura, inclusive organización espacial de los asentamientos, se basa en la imitación de imágenes gracias a los tratados arquitectónicos como, por ejemplo, de León Battista Alberti, los 10 libros de la arquitectura, o inclusive este segundo libro de Sebastiano Serlio, que es un arquitecto que hace 4 libros de arquitectura, ¿no? Y presentan esta explicación didáctica de cómo inclusive desarrollar un espacio urbano y una arquitectura del Renacimiento. Y para que nos escuchen, recuerden que la arquitectura del Renacimiento es como era una arquitectura nueva, ¿no? Era muy diferente a la arquitectura medieval. Sí, So, claro, estamos hablando de todo, incluso cuando mencionabas la imprenta, no quería interrumpirte en ese momento. Estamos hablando del Renacimiento, que muchas personas lo ponen en sus inicios en el 1492, el descubrimiento de América y la expulsión de los moros de territorio español. Eh, es curioso porque cuando mencionas los libros de arquitectura, un día debemos de atender eso. No, la arquitectura es un arte o es una disciplina de la cual no se ha escrito mucho y no se escribe mm, mucho salvo aquello de que es mostrar mis proyectos y mostrar las cosas que hago, pero que de eso sí hay, de eso sí hay, ujú, pero en términos de tratar de describir lo que es la práctica o la función de la arquitectura y del arquitecto como profesional, no hay salvo estos libros ya de carácter ujú, eh, eh, clásico ujú, que entran definitivamente a lo que es la ejecutoria de la arquitectura y el quehacer de la arquitectura. O sea que un poquito estamos adentrándonos en eso. Ciertamente el desarrollo de la perspectiva como una herramienta de descripción del espacio ujú. es fundamental en el hecho de la formulación de una nueva arquitectura también, ¿verdad? Es la primera vez que el ser humano empieza, obviamente, a tratar de describir la sensación espacial más allá que el Exacto. volumen exclusivamente. Ujú. Bueno, pero está bien, pero para no quemar demasiado del poco tiempo que nosotros tenemos, llegamos a los 4 archipiélagos.
¿Por qué cuatro archipiélagos? ¿Cómo se organizan esos cuatro archipiélagos? ¿Qué hay en esos cuatro archipiélagos? ¿Qué podemos encontrar? Y si el visitante va a poder ver, entender la exposición organizada bajo esos cuatro archipiélagos. Sí, bueno, antes de llegar a eso, tengo un breve comentario. O sea, la implicación de esta importación de textos y de imágenes a las Américas desde 1492, lo que ocasiona es que entonces esa historia, periodización histórica aceptada en el mundo occidental en las Américas es distinta. Primero se importa la imagen, luego llega el dibujo y luego la imagen digital. O sea, que eso es fundamental porque afecta a la disciplina de arquitectura. O sea, crea una bifurcación en donde ya nosotros realmente no estamos representando, estamos simulando. Y eso es básico para el generar lo que nosotros llamamos estos épicos postcoloniales, ¿verdad? Que miramos a ese evento histórico de 1492 en donde utilizamos esas rutas de Cristóbal Colón, las cuatro rutas originales, ¿verdad? En el Atlántico, el Océano Atlántico, y desarrollamos una historia que como protagonista tenemos un barco postcolonial, ¿verdad? Que está hecho de los remanentes, de las ruinas de un galeón español abandonado hace siglos, surca hacia el Océano Atlántico y empieza a descubrir y documentar estas islas que están prácticamente en medio de la nada, ¿no? Y curiosamente, el visitante de la exhibición va a poder ver ese recorrido y presentación de documentación de este viaje, ¿no? Y cuál ha sido las posturas teóricas de cada uno de los estudiantes, cada uno de los grupos de investigación que basan el proyecto en un precedente arquitectónico latinoamericano. Y en adición van a poder ver trabajos de cómo se produce simulaciones que pasan por un proceso de convertirse en bitmaps. Es un casi como un equivalente de procesar una imagen en computadora, pero estaría en conversación con lo que serían técnicas de impresión típicas del siglo XV, como el grabado, el agua fuerte, la punta seca, ¿no? Como esas técnicas, pero desde una Ah, óptica digital. sí, ahora, fuera de cámara, como se dicen, antes de estar Ujú. grabando, lograste explicarme que no es en realidad como quizás están pensando nuestros oyentes y como pensé yo, que cada archipiélago, cada isla de esta esté dedicada a un periodo de la arquitectura diferente, un Ujú. periodo de la arquitectura latinoamericana diferente, sino que en realidad todos los cuatro están poblados por un mismo periodo que Ujú. escogieron, que es un periodo que tú y yo hemos discutido ampliamente en este mismo canal, que es el movimiento moderno en la arquitectura. Y, no, y por alguna razón no se escogió hacer un recorrido cronológico a través de la historia de Latinoamérica, pasando o utilizando como vehículo su desarrollo en la arquitectura. No, no es así, es No. solamente un periodo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y hay una razón por eso. Exacto. La, el- una actitud bien interesante de cuando uno enseña historia de Latinoamérica y el Caribe es que se tiene que ir casi como un arqueólogo, ¿verdad? Tener esta actitud arqueológica de buscar la historia más reciente para que los estudiantes puedan articular, ¿verdad? Y desarrollar sus proyectos. Ciertamente la idea de un recorrido histórico como siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, es algo que va a tener un enfoque particular ya en el futuro, ¿no? Particularmente sobre la estética y la presencia de arquitectura, ¿no? Y sus elementos arquitectónicos, pero aquí nos estamos concentrando en cómo podemos extrapolar principios y esencias de estos precedentes a una expresión, ¿verdad? Una simulación de la arquitectura latinoamericana. Ok, pero entonces se escoge el periodo moderno, arquitectura moderna, es decir, estamos hablando primera mitad del siglo XX, eh,
y se escoge ese periodo, ¿por qué razón en particular? Bueno, ¿Por qué es este el periodo que se escoge? bueno, usualmente la arquitectura moderna tiende a ser una de tabula rasa, ¿no? De eliminar esta estética o esencia del estilo, ¿verdad? Que uno podría ver en un, no sé, tal vez una arquitectura neoclásica, una arquitectura revival español, por así decirlo, y mantiene la esencia, inclusive paradigmas de una arquitectura con propósito social, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Inclusive aquí hay un proyecto del estudiante Sebastián Medina Colón que hace su simulación basado en el pabellón de Cuba y toda la propaganda, todo el evento cultural transformado en artefactos, ¿verdad? Es decir, que la historia y lo que afecta a la arquitectura se puede traducir en diseño, se puede traducir en cosas físicas. Ok, digo, interesantísimo, aunque sumamente complicado y sobre todo para aquellos oyentes que no están necesariamente entrenados en arquitectura, o sea que seguirlo es un tanto complejo. Yo diría también que es una buena selección, no, o sea, no la cuestiono, en el sentido de que la arquitectura moderna en Latinoamérica tiene un sabor muy particular, muy propio y es casi que se deslinda, podríamos decir, de una arquitectura que no era de ellos hasta el momento. La arquitectura del movimiento Ujú, moderno latinoamericano, aunque sí, obviamente responde a todo el movimiento a nivel mundial, porque el movimiento moderno fue un movimiento que abarcó el mundo entero, en Latinoamérica adquiere unas características muy particulares que la definen ujú. particularmente la manera en que se trabaja con el clima, esa redefinición de la arquitectura, de los postulados de la arquitectura moderna en Latinoamérica, casi que en muchas ocasiones la tropicalizan, la abren, a diferencia de lo que ocurre en Europa o en los Estados Unidos. O sea que es una buena razón porque es casi que el único movimiento junto con aquella arquitectura precolombina que son como que propios nuestros, a pesar de que Latinoamérica está lleno de grandes ejemplos de arquitectura en todos sus periodos, ¿verdad? Pero en este sentido es como que un estilo definitorio para Latinoamérica. Entonces, no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo están organizados estos archipiélagos? Si están asignados a algunos estilos o Mm. algunas personalidades particulares. Sí, los cuatro grupos de investigación, que eran dos estudiantes por grupo, tenemos una selección de arquitectos locales, como sería el arquitecto alemán Henry Klump, con su famosa Casa Klump. También tenemos a Clorindo Testa en Argentina, con el Banco de Londres. Tenemos al arquitecto utópico Sergio Bernardes de Brasil Ujú. y también al arquitecto mexicano Luis Barragán. Sí, debemos Ah, de aclarar para aquellos que digan, pero espérate, no estábamos hablando de Latinoamérica, que Henry Klum sí es un arquitecto alemán, pero que hace su gran parte de su práctica, o la mayor parte de su práctica en Puerto Rico y tiene una gran influencia en todo Puerto Rico y es quizás la figura del movimiento moderno más cimera en de ese periodo acá en Puerto Rico. O sea, esa es la razón por haber sido seleccionado. Entonces, ¿cuántos estudiantes, a lo mejor Lisbeth nos puede decir esto, este es el producto del trabajo de como cuántos estudiantes de nuestra escuela, Lisbeth? Debido a que la exhibición recopila la información de lo que fueron 3 semestres, todo aquel que llegue a la exhibición va a tener la oportunidad de ver alrededor de 30 distintos trabajos que se han hecho en la escuela. Específicamente vamos a estar exhibiendo en la mesa de estos 4 archipiélagos, que son de un total de 8 o 10 estudiantes, pero van a tener esta gran oportunidad, como está mostrando el profesor con esta imagen, y a los que están oyéndonos,
van a poder visualizar en unas mesas ciertas cajas con luces que van a tener ciertas imágenes. En las paredes también van a estar mostrando varias imágenes de los trabajos y los proyectos de semestres anteriores. Y también van a haber otras imágenes que también van a ser de recopilación y de ayuda para el entendimiento de toda la exhibición. Excelente. El tiempo se nos acabó, nos traicionó, se nos acabó. Tenemos que cerrar el programa. Yo no puedo hacerlo sin agradecerles a ustedes y a todos los estudiantes de este curso, este gran esfuerzo, este gran trabajo, y invitar a los que nos están escuchando a que pasen por aquí a verlo. Va a estar disponible desde este miércoles, el miércoles de esta semana que comienza ahora, durante una semana, y promete ser interesantísimo. Sin más, no nos queda tiempo para más. Agradecerles a ustedes su participación, su disposición y este esfuerzo que tanto ayuda a ubicar nuestra escuela en el lugar que merecemos. A todos los que nos están escuchando, gracias por haber compartido con nosotros esta hora, y gracias por apoyar este programa. Se despide de ustedes el arquitecto Luis Vadillo Lozano, invitándolos a Arquitectura en Blanco y Negro la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.